Bienvenidos a una nueva emisión del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que platicamos con estudiantes de distintas carreras y universidades de todo el país sobre algunos de los precedentes más relevantes de la Suprema Corte. El día de hoy platicaremos sobre la competencia de los congresos locales para establecer supuestos de prisión preventiva oficiosa, así como sobre la proporcionalidad de la pena con la que se sanciona el delito de lesiones dolosas cometido por razones de género. El día de hoy nos acompañan Walter Vela, de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Andrés Lizama, de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Campeche, Jocelyn Rivera, de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y Camila de la Vega, de Derecho de la Ibero de Puebla. De parte de todo el equipo de Derecho a Disentir, les doy la bienvenida. Comenzamos. El asunto sobre el que vamos a platicar hoy es la acción de inconstitucionalidad 125/2017 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte. Walter, ¿por qué no nos platicas un poco del asunto? Danos un contexto de cómo se desarrolla, quién impugna, por qué y qué dice el Tribunal Pleno de la Suprema Corte. Claro que sí, Samantha, muchas gracias. De antemano agradezco la invitación de nueva cuenta a este programa y como bien lo dices, es una acción de inconstitucionalidad en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la ahora Fiscalía General de la República impugnaron la constitucionalidad de diversos artículos del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, donde se establecieron pues diversas argumentaciones relacionadas específicamente en tres rubros, si bien podríamos dividirlo así. El primero se refiere a la prisión preventiva oficiosa, que en lo personal me parece el tema más trascendental, y ahí se cuestionan temas del principio de taxatividad y supremacía constitucional. El siguiente se refiere a un tipo penal de robo equiparado, donde también se cuestionaba su constitucionalidad en virtud del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Y por último, el delito de lesiones dolosas cometidas por razón de género, donde también esencialmente ahí se cuestionaba el principio de proporcionalidad de las penas previsto en el artículo 22 constitucional. Entonces, bueno, sobre esos temas son los que va a versar y versó el asunto que nos ocupa y bueno, es muy interesante lo que estableció, sobre todo en este tema que ya lo comentábamos de la prisión preventiva oficiosa, sobre todo por los derechos fundamentales que se ven implicados en esta figura procesal del derecho penal. Ok, perfecto. Camila, ¿nos puedes, hay algo en lo que quisieras aportar o quieres ahondar en alguno de los temas, de los tres temas que se plantean? Pues bueno, en lo personal yo siento que debido a la situación que se ha estado viviendo en la actualidad, que ha resonado con más fuerza, pero también es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, en lo particular, y no sé si alguien comparte mi opinión, siento que el tema de que se esté impugnando en contra del artículo que ya antes mencionado del Código de Aguascalientes sobre las lesiones en razón de género, siento que es un tema que se debería tocar un poco más, pero por el hecho de que dentro de nuestra misma sociedad en México estamos viviendo una situación muy crítica donde se ha hecho mucho eco en cuanto a los crímenes en razón de género y la situación que viven las mujeres día a día. Entonces, a título personal, siento que es el tema de mayor relevancia. Ok. ¿Consideras que es el tema de más relevancia? ¿Consideras que lo que determinó la Suprema Corte es correcto o crees que debió haber más allá o tomar una decisión en otro sentido? En lo personal yo siento que no, bueno, insisto, es opinión personal, siento que la acción de inconstitucionalidad pudo haberse tomado desde otro punto de vista, pudo haber sido un parteaguas para que más estados legislaran, este tipo de delitos, o sea que no tanto que este delito tenga la pena máxima, porque hay delitos aún más graves, yo lo sé,
pero también podría ser un parteaguas para empezar a legislar un poco más en materia de apoyo a la mujer. O sea, no solo que esté tipificado el delito de feminicidio o el delito de lesiones en razón de género, sino que se abra un poquito más este panorama dentro del derecho penal para tener un poco más de protección para la mujer en cuanto al sistema penal. Claro, ¿no? La solución no siempre es el punitivismo, siempre existen otro tipo de medidas, otro tipo de políticas públicas e incluso de leyes o normas jurídicas que pueden ayudar o abonar más a la igualdad, a la no violencia, a todo el tema de género, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Jocelyn? ¿Consideras que la respuesta es establecer una medida, una pena más alta para los delitos por razón de género? Hola, muy buen día. Principalmente quisiera agradecer la invitación Gracias a ti. Para mí es una gran experiencia compartir este espacio con las y los jóvenes especialistas en diferentes áreas. Asimismo, permíteme extender un cordial saludo para la audiencia de este programa. Bueno, en cuanto a este planteamiento que se realiza de la proporcionalidad de las penas, el legislador de Aguascalientes prevé sanciones de 40 a 60 años por lesiones dolosas en razón de género. Yo considero que debido al aumento de violencia en razón de género en el estado de Aguascalientes, es que se decide prever estas sanciones de 40 a 60 años por lesiones dolosas en razón de género. Tomando en cuenta que a partir de marzo del 2020, cuando comienza el confinamiento por la pandemia, tanto las organizaciones civiles como las propias autoridades reconocieron el incremento de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en los hogares debido a las modificaciones de las dinámicas de vida que se viene con lo de la pandemia, el confinamiento. Hay que destacar también que en 2020 se registraron 5 carpetas de investigación por homicidio doloso de mujeres, 3 feminicidios, 2.153 denuncias por violencia familiar y de razón de género. Durante 2021, en Aguascalientes, incrementaron las denuncias por violencia familiar, así como los feminicidios, en comparación con los años anteriores. Esto es de acuerdo con el informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto implica que entre 2020 y 2021 el número de feminicidios en el estado de Aguascalientes se triplicó y las denuncias de violencia familiar y violencia en razón de género incrementaron un 6%. Y bueno, esto no es un invento mío, ¿no? Esta información pueden corroborarla de acuerdo al registro del Observatorio de Violencia Social y de Género del estado de Aguascalientes, basado en los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública y Estatal Municipal. Precisamente por esta idea, considero que esta tendencia de tratar de resolver o intentar resolver problemas de seguridad pública o seguridad ciudadana, aumentando las penas de sentencias imputadas, son un instrumento claramente necesario. Sin embargo, puesto en práctica a medias, ¿no? ¿A qué voy con esto? Hay un artículo publicado en Animal Político el 19 de febrero del 2020 por una jurista feminista, me refiero a Tania Renewan Pansi, artículo en el que se habla de una tendencia que se conoce como populismo punitivo. ¿Por qué le decimos populismo punitivo? Pues esto es totalmente intuitivo, ¿no? Porque el legislador le entrega a la ciudadanía supuestamente lo que la ciudadanía quiere, sin entrar en ninguna solución profunda. Y es esta parte para mí que resulta absolutamente preocupante, ya que dentro del populismo punitivo se caracteriza porque cierra posibilidades para explorar la aplicación de justicia restauradora, que implica aspectos relevantes como la reinserción social y la justicia alternativa, elementos esenciales del sistema jurídico penal acusatorio y que transita por el camino de la racionalidad como en la aplicación de la ley. La jurista Tania Renewan concluye este artículo con la idea de que el Estado debe garantizar la seguridad y el bienestar con una perspectiva de derecho y no con una perspectiva punitiva, ¿no? Entonces, para mí, esto es un problema principalmente del Estado, ya que considero que no pone en práctica ninguna medida estructural para acabar de raíz con la discriminación y la violencia de género. Perfecto, excelente.
los datos que aportas y que abonas son excelentes y me parece que nos has puesto en un perfecto contexto para poder desarrollar más a profundidad todo este tema de feminismo, pero también antipunitivista, ¿no? O sea, no solo se trata de erradicar la violencia por razones de género, sino cómo lo haces, cuáles son los métodos más eficientes para lograr que efectivamente se erradique la violencia por razones de género, ¿no? No solo existen las sanciones penales y los delitos. Camila, regreso contigo. Perdón, Walter y Andrés, pero como es un tema de género, le tengo que dar prioridad a las mujeres, que creo que somos las que podemos dar una perspectiva más integral de todo este tema, ¿no? Camila, ya que escuchamos un poco más de lo que nos dijo Jocelyn, ¿qué opinas al respecto? ¿Consideras que estuvo bien avalar una sanción extraordinaria para el caso de razones de género o consideras que existe, o sea, que no se debió haber declarado la invalidez de la proporcionalidad de la pena? No, yo estoy de acuerdo en que se ha dicho esto, porque desde mi punto de vista, para erradicar como tal un problema de raíz, la solución en parte sí es, por decir así, infligir cierto miedo, en decir, si cometes esto, tu pena es esta. Y el tener sanciones cada vez más elevadas, 40, 60 años, sí puede lograr disminuir hasta cierto punto la tasa, pero no es algo al 100% efectivo. Puede ser una solución provisional, pero no 100% efectivo, porque delitos van a seguir van a seguir existiendo, si tengas una pena de cadena perpetua. Entonces, con este tema, yo siento que sí estuvo bien, solo que tiene que ser un estudio más a fondo. Creo que es de los delitos más comunes que sufren las mujeres, las lesiones en razón de género, pero es también alarmante ver que entre más se legisla a favor de la mujer, más incrementa el número de delitos que se cometen en contra de la misma mujer. O sea, se legisla a favor de las lesiones en razón de género, se le da una pena máxima, pero los delitos siguen aumentando. Entonces, a mi punto de vista, sí se debe de legislar en materia de apoyo a la mujer, pero también el mismo tiene que ir de la mano con un sistema que realmente dé un apoyo a la mujer, o sea, que realmente haya un seguimiento, que realmente las denuncias sean tomadas en cuenta, que no hayan tantos archivos, o sea, lograr que con la legislación baje el número baje el porcentaje de delitos en contra de la misma mujer, porque si no solamente se va a seguir legislando y legislando y legislando, pero los números van a seguir subiendo. Entonces tendría que ser también un mismo cambio dentro del mismo sistema que demuestre realmente que hay un apoyo hacia la mujer. Claro, y tocas un tema muy importante, que es si en verdad subir las penas genera un efecto disuasorio en las personas para la comisión de delitos, ¿no? O sea, ¿qué tanto efecto, qué tanto te disuade de cometer un delito los años de pena de prisión que te ponen la sanción, ¿no? Walter, creo que en esto sí pudieras apoyarnos. ¿Qué opinas? ¿Consideras o qué, conoces algún estudio o qué opinas en lo personal? ¿Crees que el aumento de penas disminuye la cantidad de delitos que se cometen? Claro, a ver, igual me gustaría hacer como una pequeña precisión para la audiencia que desconoce como el tema procesal o jurídico de la acción de inconstitucionalidad. Y bueno, me gustaría señalar que es un mecanismo, un medio de impugnación, donde es un estudio abstracto de la norma, ¿no? Y entonces en este sentido, pues no hay hechos concretos que se analizan, sino solo el contenido normativo de un precepto legal en contraposición al contenido normativo de la Constitución, ¿no? Es un contraste que se tiene que analizar por parte del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a partir de ello pues se declara su validez o invalidez, ¿no? Y entonces en este caso pues la Corte señaló que era válido que el legislador local estableciera esa pena para la persona que cometiera lesiones contra una mujer, sobre todo por razón de género, ¿no? Y entonces en ese sentido, bueno, vemos que esta pena
pues en los argumentos se aducía que pues, era alta, ¿no? Y transgredía el principio de proporcionalidad previsto en la Constitución, ¿no? Pero bueno, la Corte dijo que era correcto porque el legislador, y en varios precedentes la Corte ya ha dicho que el legislador local tiene un amplio margen de libertad configurativa respecto de cómo va a sancionar los delitos en su entidad federativa, ¿no? Y esto atiende también a un tema de política criminal que se establece entre todas las autoridades, ¿no? Ya sea el gobernador, las policías, el Ministerio Público y en este caso pues también el legislador contribuye a esta política criminal. Entonces en ese sentido pues el tema es porque pues son una agravante a las lesiones dolosas genéricas, ¿no? Y atiende a este tema contextual o histórico que estamos viviendo, donde pues está visibilizando esta problemática de violencia y abuso y agresión contra la mujer, que es un tema histórico, ¿no? Y entonces en ese sentido, bueno, si bien como lo mencionan, el tema de las penas es solo un elemento de muchos otros que se tendrían que establecer pues para erradicar un poco esta problemática social. Lo cierto es que pues esta pena a mí me parece pues sí un poco alta, pero atiende a este contexto social, ¿no? Histórico que tenemos, donde las autoridades pues, se ven en la necesidad pues, de dar paso firme contra esta problemática de la violencia contra la mujer. Y entonces, en ese sentido, pues me parece correcta jurídicamente la decisión de la Corte en establecer este tipo de resoluciones, precisamente porque pues, fija un parámetro, ¿no? Y da un mensaje que básicamente es lo que hacen las sentencias de la Corte. Manda un mensaje a las distintas entidades federativas para pues establecer que en combate a la violencia contra la mujer pues tienen una amplia libertad configurativa y si ellos quieren establecer ese tipo de sanciones, pues bueno, pues pueden hacerlo en ese sentido, ¿no? Máxime que el tema de proporcionalidad de penas pues, atiende a muchos otros temas, ¿no? Como la gravedad de la conducta, la calidad del sujeto activo, el bien jurídico tutelado. Entonces ya será en otro caso concreto analizar si una pena más elevada sigue pues observando el principio de proporcionalidad o lo transgrede, ¿no? Ok, perfecto. Mil gracias. Andrés, vas a pensar que te tengo muy olvidado, pero no es así. Aprovechando que eres politólogo, estamos hablando de penas que se establecen por proyectos de política criminal. Desde tu perspectiva, ¿qué opinas de todo lo que acaba de decirnos Walter? Gracias, Samantha, y gracias también por la invitación, por permitirme estar una vez más acá platicando con ustedes. Yo coincido muchísimo con Jocelyn. Primero hay que decir que esta tasa y estos incrementos que han sucedido después de la pandemia pues no son casualidad y tampoco son que surjan de la nada. Yo creo que, y no, quiero empezar a hablar desde ahí, porque creo que la pandemia nos ha servido como una oportunidad para ver lo que teníamos muy invisibilizado, lo que omitíamos o lo que dejábamos a un lado, porque todas las violencias y las injusticias sociales que ya existían antes de esta crisis humanitaria, pues incrementaron. Entonces nos enfrentamos a nivel social y también se enfrentó el Estado de las distintas entidades federativas a responder ante esas problemáticas que evidentemente estaban incrementando, ¿no? En el caso particular de yo sí creo que se está quedando a un lado la justicia restaurativa por entrar con esta justicia punitivista o de castigo, y entiendo esta parte. Me acerqué a distintas personas, ¿no? Especialmente a feministas, cuando me invitaron a estar aquí, y preguntándole su perspectiva referente a este tema, ¿no? Y me comentaban que hay distintos feminismos y que de estos feminismos hay un feminismo que sí señala o que sí busca eso, ¿no? Que se incrementen las penas de las personas que cometen delitos y lesiones en razón de género, pero también hay otros feminismos que son antipunitivistas, ¿no? Y que se cuestionan esta parte de realmente incrementar las penas e incrementar los castigos van a disminuir las tendencias de violencia que se están sucediendo en razón de género. Y también entiendo esta perspectiva de querer incrementar las penas y quererse hacer presentes, porque las mujeres, así como muchas otras poblaciones, como la comunidad LGBTI, las personas racializadas, entre muchas otras, hemos sido descartadas del mapa en la creación, ejecución, diseño e implementación de las leyes, ¿no? Las leyes que se supone que son un reflejo de la sociedad.
Entonces, entiendo esta necesidad de hacernos presentes en esta parte. Sin embargo, yo sí coincido que hay que llevar más allá la reflexión. Creo que, como dice Walter, el Estado está dándonos un mensaje con estas decisiones, ¿no? Es un mensaje de la postura que tienen ante este problema. Y me hace cuestionarme si el Estado está actuando como un gobierno responsable o un gobierno que responde, ¿no? Porque responder creo que es lo esperado. Sin embargo, ¿es lo más responsable para la ciudadanía? O sea, nos va a asegurar que el incremento de las penas, en este caso para personas que cometan delitos en razón de género, violencia en razón de género, van a dejar de hacerlo, porque mientras están incrementando estas penas y mientras otras personas tal vez, y digo tal vez porque no nos consta que las personas van a ser juzgadas por este delito y que van a recibir estas penas, ¿no? Y mientras esto está sucediendo, seguimos habiendo hombres que estamos siendo socializados como personas que van a ejecutar, que van a ejercer la violencia en razón de género, ¿no? Y nos seguimos socializando y nos seguimos formando así. Entonces creo que sí, lo más responsable sería atender este problema de forma estructural y no hacernos de la vista gorda, ¿no? Que el mensaje del gobierno no sea, pues ya vimos que estén incrementando, pero si siguen los vamos a castigar más feo, porque pues ese mensaje, pues ya nos lo sabemos, ¿no? Y sabemos qué resultado va a tener, digo desde mi particular punto de vista, ¿no? Y creo que lo ideal, bueno, más que lo ideal, lo más responsable sería tomar medidas desde el sistema, medidas sistémicas y sobre todo estructurales para evitar este problema. Claro, y sobre todo porque cuando se establecen penas, lo que termina haciendo el legislador es distraerse de otro tipo de medidas, otro tipo, como decía Jocelyn, o sea, existen otro tipo de justicia restaurativa, justicia alternativa, y en el momento en el que establecen penas más altas, dejan de concentrarse en otro tipo de justicia que pudiera ser mejor para combatir el problema de raíz, ¿no? Jocelyn, siento que este es un tema en el que te gustaría abonar. Creo que mucho de lo que nos platicaste coincide con lo que dice Andrés. ¿Qué opinas? Claro, efectivamente, coincido mucho con la aportación de Andrés, y aprovechando esta intervención me gustaría traer a colación un tema que marcha en paralelo con esta situación, y es el importante debate que surge dentro del movimiento feminista y entre los feminismos, ¿no? Ya que, como lo mencionaba Samantha, hay un feminismo que está totalmente de acuerdo con que siga en pie la aplicación de este tipo de penas, y existen otros feminismos que se cuestionan este recurso de punición, exponiendo que en realidad este tipo de sentencias, por muy grandes que sean, no resuelven la problemática, ¿no? Un ejemplo de esto es la antropóloga feminista Rita Segato, una de las voces más lúcidas de América Latina para reflexionar sobre esta problemática. Ella expone que con más cárcel no solucionamos el problema, ¿no? Asimismo, expresa que los políticos tienen que entender que no es necesario cambiar la ley y partir hacia un punitivismo mayor para solucionar el fenómeno, ¿no? Lo que se debe hacer es ofrecer más educación de género en las escuelas, con los docentes capacitados, y que el abordaje sea integral y que abarque las violencias machistas en sus varias formas. Finalmente, ella nos introduce un juicio de valor en el que expresa la idea de que es obligatorio pensar que todo ser humano puede cambiar, aunque a veces es muy difícil. Hay que dar las condiciones, como lo mencionaba Andrés, hay que dar las condiciones para que pueda hacerlo. Condiciones que obviamente en esta actualidad no están dadas, ¿no? Desde mi punto de vista, el hecho de sancionar con X cantidad de años las lesiones dolosas en razón de género, predeterminadamente enmascaran, en este caso, la responsabilidad sociopolítica del Estado de garantizar la seguridad de las mujeres, ¿no? Y de este mismo modo, cuando se pone una pena de esa naturaleza, se está renunciando a un principio constitucional. Con esto me refiero al 18 constitucional, que nos dice que debe existir una reinserción social, ¿no? En cuanto a las responsabilidades del Estado con las mujeres, estas las podemos encontrar contenidas dentro de la Ley General de Acoso, dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
ley que tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación y las entidades federativas de la Ciudad de México y los municipios para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, así como los principios y las modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia. Jocelyn, me encantaría que abordes más sobre este tema, pero se nos está acabando el primer bloque. Voy a regresar contigo en el siguiente tema. Y estás en derecho a disentir. No te vayas porque se está poniendo interesante. Ahora volvemos con más. Bienvenidos de regreso a El Derecho a Disentir por Justicia TV. El día de hoy estamos platicando sobre la proporcionalidad de la pena con la que se sanciona el delito de lesiones dolosas cometido por razones de género. Y ahorita nos vamos a pasar al tema de la competencia de los congresos locales para establecer supuestos de prisión preventiva oficiosa. Jocelyn, te interrumpí en tu intervención pasada. ¿Por qué no concluyes lo que estabas diciendo? Claro. Bueno, retomando esta idea que me mencionaba de cuando el Estado pone una pena de esta naturaleza, se está renunciando a un principio de constitucionalidad. Me gustaría mencionar que yo no estoy desacreditando la penalización. Ya por otro lado, también comprendo al sector feminista que aprueba estas medidas, ya que por años las mujeres y las personas de la diversidad sexual hemos estado excluidas de la construcción y del discurso del derecho, ¿no? Y asimismo es como una premisa, bueno, y si asumimos esto como una premisa de la construcción e integración al discurso, no solo del derecho, sino del discurso político, del discurso social y económico, tiene un valor significativo para todas las mujeres, ¿no? Sin embargo, reitero, considero que estas medidas no solo deben quedarse en establecer estas condenas, estas penas, ya que los problemas se rodean de diferentes problemáticas. Entonces, hay que atacar las problemáticas y posteriormente podríamos pasar a esta parte de legislarlo, ya obviamente atacando el problema desde el contexto natural de donde surgen. Y bueno, eso es todo por mi parte. Excelente, Jocelyn. Muy buena conclusión. Muchas gracias por tu aportación. ¿Por qué no nos vamos con Camila para ver tu conclusión sobre este tema para poder pasar al siguiente? Gracias. Pues sí, yo comparto mucho la opinión que tiene Jocelyn. Siento más que nada que en lugar de... Está muy bien que se esté legislando, pero también el problema debe ser atacado de raíz. O sea, tiene que haber también la legislación, pero también el tema que tocaba de la reinserción. O sea, no es solo te condeno por lo que hiciste, sino explicarte, o sea, entender por qué es lo que fue lo que hiciste, qué contexto histórico tiene y cómo esto afecta directamente a la sociedad. O sea, también yo se les mencionaba el tema de una educación más ambientada a lo que históricamente ha vivido la mujer, la comunidad LGBT, todos estos grupos que históricamente han sido oprimidos. Entonces, desde este punto de vista, dando esta información tanto a nuestra generación como a las generaciones pasadas y creando el precedente para las generaciones futuras, es que se está empezando a atacar el problema de raíz y en un futuro, esperemos no muy lejano, poder empezar a ver la disminución de estos números. Claro, es un tema súper importante, la violencia por razón de género. Esperemos que se erradique pronto y que se tomen en cuenta todas las aportaciones de ustedes, porque creo que son bastante relevantes para la solución del caso, ¿no? Ahora, lamentablemente, tengo que cambiar al siguiente tema. Este es muy interesante, pero creo que hay un tema más en la sentencia que tenemos que abordar. Walter, al principio, en el primer bloque, nos platicaste que también se impugnó una norma jurídica en la que se establecía un supuesto de prisión preventiva oficiosa. Platícanos qué dice el proyecto, cuál es tu opinión al respecto también. Sí, claro. Bueno, en otra parte de la sentencia, como ya lo adelantamos, se declaró la invalidez de un artículo del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, específicamente el artículo 75A, donde establecía diversos supuestos, diversos delitos que ameritaban la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y entonces, en ese sentido, si bien la Corte analizó o expuso que la argumentación era tendente a controvertir determinados supuestos ahí establecidos, en relación al resultado del estudio, pues determinó que era inconstitucionalidad en su totalidad. Es decir, que el legislador no podía prever ningún supuesto de prisión preventiva oficiosa.
Y esto lo hizo en razón de que el único facultado para legislar en materia de procedimiento penal es el Congreso de la Unión, es decir, ellos son los únicos que pueden emitir la legislación única del procedimiento penal acusatorio adversarial, que, bueno, como sabemos, tuvo su reforma nacional en 2008 y posteriormente entró en vigor ya todo el sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, hay que recordar principalmente en este aspecto que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar, es decir, es un instrumento procesal que específicamente cumple ciertos fines, ciertos y únicos fines, ¿no? Y entonces el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa tiene tres fines. ¿Cuáles son? Pues la protección de la víctima, testigos o la comunidad, garantizar la comparecencia del imputado y en general la no obstaculización del procedimiento. Y entonces, como vemos, la prisión preventiva oficiosa tiene ciertas aristas y tiene pues ciertas particularidades que en la comunidad jurisdiccional pues se ha hablado mucho del tema, ¿no? Recientemente el Tribunal Pleno resolvió una acción de inconstitucional 49/2021 donde en palabras del ministro presidente se habló que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, precisamente porque en un Estado democrático y constitucional de derechos humanos, el hecho de que una persona se le impute un proceso implica que no puede ser privada de su libertad hasta que se llegue a sentencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la prisión preventiva oficiosa, con un catálogo tan amplio que prevé la Constitución, pues es contraria y es inconvencional, ¿no? Es contraria a los principios democráticos que se establecen en el procedimiento penal. Entonces, en ese sentido, pues, en atención a que el Congreso local no tiene disponible esta posibilidad de legislar en materia del procedimiento penal acusatorio y en consecuencia de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues se declaró su invalidez. Claro, o sea, creo que son dos momentos distintos, ¿no? Estamos hablando de la prisión preventiva oficiosa a nivel local y la prisión preventiva oficiosa a nivel federal. Y entonces, en este asunto, el 125/2017, como que se queda limitado, porque quien establece la prisión preventiva oficiosa es el legislador local y entonces, por ende, lo único que puede hacer la Suprema Corte es analizar la competencia del Congreso local para establecer el supuesto de prisión preventiva oficiosa. Y luego tenemos este segundo asunto que a mi parecer es mucho más relevante, en el que analizamos ya la prisión preventiva oficiosa como a nivel constitucional o a nivel convencional la posibilidad de que ésta vulnere o no los derechos humanos, ¿no? Entonces, vamos a entrar a los dos temas, me parece que los dos son muy interesantes, pero vámonos primero al primero, valga la redundancia, que es el del asunto en cuestión ahorita. Andrés, ¿qué opinas de la solución de la Suprema Corte? O sea, ¿qué opinas de que la Suprema Corte diga, tu Congreso local no puedes establecer un supuesto de prisión preventiva oficiosa, ni siquiera a manera de reiteración? ¿Por qué? Porque es competencia, según el artículo 73 constitucional, de el Congreso de la Unión, que es el Congreso Nacional de todo el país. Gracias, Samantha. Te debo reconocer que para mí este tema en particular me pareció muy complicado y de mucho descubrimiento. Pero desde mi perspectiva, que yo estoy como más metido en temas sociales, sí creo que no se está cumpliendo con esta perspectiva de derecho a la hora de legislar, considerando la prevención preventiva oficiosa. E informándome al respecto, pues está esta parte, ¿no?, de defender también que existe la prevención preventiva justificada en caso de que se cumplan con las características que se consideran para la prevención preventiva oficiosa, ¿no? Que por ejemplo la víctima se encuentre en un estado de vulneración o se ponga en riesgo su integridad al tener en libertad a la persona a la que se le está acusando, o que tal vez la persona que se está acusando vaya o se corre el riesgo, ¿no?, de que pueda huir y no ser juzgado y demás, ¿no? Entonces, creo que eso es importante considerar. También considero que se tiene que tomar en cuenta como este ejercicio como una posible laguna legal y que puede vulnerar a otras personas, ¿no? En caso de que yo tal vez, no sé, voy a poner un ejemplo burdo, ¿no?, de que tal vez compro algún artículo y resulta que es robado y lo tengo conmigo, y en lo que se va considerando y se va entendiendo a profundidad la situación legal y en lo que se me va a juzgar, tengo que pagar una pena de un delito que probablemente no cometí, ¿no?, o el que tal vez soy inocente.
Entonces, así como este, pueden haber muchísimos otros casos que, insisto, que tendríamos que ponernos a reflexionar y ponernos en contexto de esos casos, ¿no? No dudo que ya hayan existido y que podamos como tomar como ejemplo. Entonces, yo sí, bueno, pues esa es mi opinión al respecto, ¿no? No dejar y no perder la posibilidad de la prevención preventiva justificada en estos hechos. Qué importante lo que dices, Andrés, o sea, porque tenemos que tomar en cuenta que no solo existe la prisión preventiva oficiosa, nadie está hablando en contra de la prisión preventiva en general, sino de la prisión preventiva oficiosa, que es una pena anticipada y que se establece por razón del delito nada más, sin tener que justificar absolutamente nada. Tenemos otro tipo de medida cautelar, que es la prisión preventiva, que sí se justifica y en la que el Ministerio Público, el fiscal, tiene la obligación de presentar pruebas que justifiquen que la persona se va a extraer de la justicia o que se van a intimidar las víctimas, que se les puede generar un daño, razones que puedan sustentar que exista la prisión preventiva sin que sea automáticamente, ¿no? Nada más por el delito que se está imputando. Camila, ¿qué opinas de este tema? Sí, claro. Bueno, en temas de prisión preventiva oficiosa, hasta cierto punto comparto no del todo la opinión y la impugnación de la Corte, de la CNDH, por el tema de decir que sí se está violentando, sí se puede llegar a concluir que se está violentando el derecho humano de la persona, en dado caso decir, yo no cometí este delito, pero también se tiene que poner en la balanza el decir, ok, en dado caso, sí lo cometiste, pero me estás diciendo que estás impugnando por tu derecho humano, pero también estoy velando por el derecho humano de la víctima, por decir, estoy viendo por su seguridad, por el de los testigos. O sea, es un tema un tanto difícil el meter derechos humanos dentro de la prisión preventiva oficiosa, porque se tiene que ver desde ambas partes, desde tanto el victimario como la víctima. Y claro, en el 19 constitucional tenemos una lista de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, ya sea temas de abuso, temas de homicidios, violaciones, feminicidios, etcétera. Entonces, a mi parecer, el tema de la prisión preventiva oficiosa sí está bien, por decirlo así, porque al final de cuentas es la persona afectada por el delito. Ok. Me parece una perspectiva interesante y creo que esto hace que el debate se empiece a poner buenísimo, pero justamente se nos está acabando el segundo bloque. Entonces, ahora regresamos con más. No te vayas, estás en el Derecho de Disentir por Justicia TV. Yo soy Samantha Tafich. Regresamos. Bienvenidos de regreso a una emisión más del Derecho de Disentir por Justicia TV. El día de hoy estamos hablando sobre la competencia de los congresos locales para establecer supuestos de prisión preventiva oficiosa. Jocelyn, acaban de hacer una aportación muy interesante en el bloque anterior. Quiero ver si la quisieras continuar o si tienes alguna opinión diversa al respecto. Claro. Bueno, yo considero que el tema que nos pone sobre la mesa la Suprema Corte nos permitirá reflexionar sobre una figura compleja que ha generado discusiones tanto a nivel local como nacional. Considero sin lugar a dudas que la prisión preventiva oficiosa debe ser materia de análisis del juzgador y no debe ser solo materia de un catálogo de delitos preimpuestos por un legislador, ya que la medida cautelar debe cumplir con una determinada finalidad. ¿A qué voy con esto? Pues que las medidas cautelares son impuestas al imputado con la única finalidad asegurar la presencia de ese en el procedimiento y garantizar la seguridad de la víctima, del ofendido o del testigo, ¿no? Y con esto, como mencionaba Walter, evitar la obstaculización del procedimiento. Asimismo, desde mi perspectiva, la prisión preventiva oficiosa es una pena anticipada porque viola la presunción de inocencia y en cierta etapa del proceso también se está violando los derechos tanto de la víctima como del imputado. Pero bueno, ¿qué pasa cuando esto sucede al revés? Ya lo mencionaba Andrés. Cuando el delito por el que es acusado no se encuentra dentro del catálogo de delitos, pues la prisión preventiva oficiosa es descartada. Y entonces aquí queda en el aire la idea de la seguridad de la víctima. Y entra en juego las medidas cautelares de la prisión preventiva justificada.
O sea, hay delitos que no están contenidos en el catálogo que representan riesgos importantes para las víctimas, ¿no? O sea que por ende se desplaza o se descarta esta idea de la prisión preventiva oficiosa, dejando a las víctimas desprotegidas y en constante riesgo. Considero yo, podría denominarse esto muy coloquialmente como un arma de doble filo. Así que para mí solamente resulta pertinente cuando existe un riesgo de fuga o cuando existe un riesgo para la víctima, y siempre y cuando no haya otras medidas que nos permitan garantizar la seguridad de las víctimas. Claro. Muchas gracias, Jocelyn. Gran aportación. Voy a ir contigo, Andrés. Ya sé que el tema de prisión preventiva oficiosa no es tu tema estelar, pero a lo mejor desde la perspectiva de un politólogo podemos entender un poquito más de este tipo de políticas públicas, de medidas que se pueden entender como políticas públicas. ¿Qué es lo que opina un politólogo al respecto? La pones bien complicada. Quiero aprovechar mi aportación con este tiempo que me das antes de cerrar el programa, para comentarte que lo que te comentaba en un principio, ¿no? Me parece curioso, creo que se tiene que poner como en contexto para poder entender las decisiones que se están tomando respecto a la prevención preventiva oficiosa. Y también quiero aprovechar para aportar algo más de lo que platicábamos al principio del programa, que creo que es importante reconocer lo útil que es para las víctimas cuando la persona que comete un delito reconoce y se responsabiliza de eso. Pero creo que también sería más útil reflexionar sobre desde dónde debemos de ejercer estas acciones, ¿no? Desde dónde tenemos que generar esta sanción, cómo lo deberíamos de hacer y qué resultado pudiera tener a nivel social y a nivel político cuando se realiza de esta forma, ¿no? Creo que es todo lo que tengo que aportar. Ok, muy interesante. La perspectiva de un politólogo siempre es bienvenida aquí. Muchas gracias. Gracias. Vamos con Camila y quisiera saber tu opinión al respecto, pero también puedes platicarnos un poco del tema anterior, que es el delito cometido por razones de género, lo que tú consideres pertinente. Pues seguimos aquí en la línea de la prisión preventiva oficiosa y comparto mucho, y creo que fue un término muy bien empleado lo que comentó Jocelyn, de que puede ser un arma de doble filo el tema de la prisión preventiva oficiosa. Y también comparto lo que dijo, que sí es un tema relevante si es un crimen que realmente afecta a la víctima y que se tiene la certeza de que es un peligro tanto para la víctima como para los testimonios, como inclusive puede llegar a ser una obstrucción del proceso el que esta persona no esté bajo prisión preventiva oficiosa. Más que nada, yo desde el punto de vista veo que la prisión preventiva oficiosa es una medida de protección a la víctima, al proceso, a los testigos, a todo lo que implica. Y en lo personal también comparto el que se tiene que llevar a cabo siempre y cuando se compruebe que es un peligro esta persona. Y pues básicamente yo creo que sería eso. La verdad, Jocelyn lo expuso muy bien. Estoy de acuerdo. Y gracias por plantearnos esa otra posibilidad, esta otra perspectiva. Creo que también no lo quiero dejar pasar, creo que sí es importante que tomemos un poco en cuenta la presunción de inocencia y que una persona que es sometida a prisión preventiva todavía no se le ha dictado sentencia en contra, sentencia condenatoria, entonces por ende no sabemos efectivamente si es una persona que haya cometido un delito o no. Entonces ese es el tema de la prisión preventiva, que es una medida cautelar en tanto se llega a una resolución dentro del proceso, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, Walter, me gustaría escuchar tu conclusión, tu opinión. Claro, muchas gracias. Sí, bueno, en relación con este tema de prisión preventiva oficiosa, habrá que decir que si bien en el presente que analizamos no se estudió de manera sustancial los alcances que tiene a nivel constitucional el tema de esta medida cautelar, lo cierto es que sí fue un avance para establecer la línea jurisprudencial que ya ha venido estableciendo la Corte respecto de esta figura, en donde ya comentaba el reciente caso, la acción inconstitucional 49/2021, donde ahí sí se estudió realmente sustancial y jurídicamente cómo es que afecta la prisión preventiva oficiosa en el proceso y sobre todo en los derechos de las personas,
donde se expuso que, como todas las medidas e instrumentos en materia penal, son de última ratio, ¿no? Tienen un principio de excepcionalidad. Y bajo este tenor, pues se ha establecido que, como bien lo decían, la prisión preventiva oficiosa es una pena adelantada, es violatoria del principio de presunción de inocencia y, pues, sobre todo por el derecho fundamental a la libertad personal. Y entonces, en ese sentido, pues aquí la cuestión es que el catálogo de la prisión preventiva oficiosa se encuentra en la Constitución, ¿no? Entonces, en ese sentido, el juez de control después se torna un poco acotado en sus facultades, ¿no? Y entonces parece ser una aplicación automática de esta medida cautelar, que de antemano ya hemos dicho que es violatoria de diversos derechos fundamentales. Y entonces aquí el tema es este tema de supremacía constitucional que la Corte ya se estableció en sus anteriores precedentes, que no puede declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un artículo de la propia Constitución. Pero es relevante el caso que ya comentaba, porque en la propia sesión el ministro presidente hablaba que fijó la litis, ¿no? Y en ese sentido hablaba que en ese caso no se estaba analizando la constitucionalidad de un artículo de la Constitución, pero acotó a que eso no implicaba que esa Corte, es decir, el Tribunal Pleno, no lo pudiera hacer. Entonces, bajo esa premisa, vemos cómo el ministro presidente estableció ahí una pincelada de lo que en su momento, en el futuro, yo creo que vamos a ver cómo la Corte va a aceptar precedentes donde va a establecer pues, que estas medidas, cuando son totalmente violatorias de derechos fundamentales, se deben declarar inválidas, sea en el ordenamiento que esté, ¿no? Ya sea en un tratado internacional o en la propia Constitución. Claro, justo lo que hace el ministro presidente es decir, a ver, este es un tema en el que estamos analizando una norma constitucional. Sin embargo, tenemos el principio pro persona, tenemos los tratados internacionales ratificados por México que forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, podemos hablar de la convencionalidad de una norma sin hablar de su constitucionalidad, ¿no? Y analizarla con base en el principio pro persona para ver cuál es la medida o la interpretación más, la que menos vulnera derechos humanos, ¿no? En lo personal, Walter, ¿consideras que la prisión preventiva oficiosa vulnera derechos humanos, que es inconvencional? Sí, sin lugar a dudas, esta medida cautelar de manera, como se ha venido implementando, es decir, de manera automática, sin ninguna argumentación, sin lugar a dudas violenta el principio de presunción de inocencia, el derecho fundamental a la libertad personal, y sobre todo pues, los tratados en la materia, principalmente la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces aquí lo esencial es establecer que el juzgador tiene que justificar el tema de prisión preventiva, ¿no? Y esto es, como ya lo mencionaba, una excepcionalidad, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un catálogo amplio en materia de medidas cautelares, como lo son la prisión domiciliaria, ir a firmar ante el juez de control, la restricción de salir del país, la restricción de hacer algún trabajo, la restricción de ir a algún lugar. Entonces, en ese sentido, vemos que el propio derecho penal establece una serie de pues, lineamientos, instrumentos, medidas que son previas a establecer una prisión, ¿no? Que de antemano pues, afecta de manera directa el derecho a la libertad personal. Perfecto, muchas gracias, Walter. Y Jocelyn, regreso contigo. Me gustaría saber tu perspectiva. ¿Consideras que es contraria a los derechos humanos la prisión preventiva oficiosa, así en términos generales? Claro, cuando hablamos de los derechos humanos, creo que aquí juega un papel fundamental y podríamos incluso inclinarnos hasta esta parte del principio de taxatividad, ¿no? En el que se tiene que especificar bien en el código aquello que por lo que se nos está imputando. Considero que sí es una cuestión de una sentencia anticipada, porque no le estás dando la oportunidad de demostrar que esta persona es inocente, ¿no? Obviamente ya la situación, el contexto le va a dar una estructura diferente al caso, al procedimiento legal, ya que si se tiene todos los instrumentos y se tienen las pruebas de que esta persona es totalmente culpable, creo que no hay marcha atrás y sin pensarlo tendría que ser encarcelado, ¿no? Claro, cada delito tiene que ser juzgado y procesado por el contexto en el que se dé. Claro.
Y la verdad es que quien detiene al Ministerio Público o al fiscal para establecer un supuesto de delito o acusar por un delito y cambiarlo, reclasificarlo durante la etapa de juicio oral, ¿no? Y entonces terminas en prisión preventiva oficiosa por delincuencia organizada y durante el juicio oral se dan cuenta de que en realidad no, que en realidad era secuestro y no oficiosa. Entonces creo que este catálogo de delitos luego se vuelve como un tema muy endeble en el que pues, es muy arbitrario qué es lo que sí puede establecerse como prisión preventiva oficiosa y qué es lo que no, ¿no? Como último punto me gustaría ir con Camila ya sobre tu conclusión de las conclusiones sobre este tema. Pues bueno, en lo personal sí considero que la prisión preventiva oficiosa puede llegar hasta cierto punto a violentar los derechos humanos por lo ya antes mencionado y también el mismo catálogo que presenta la Constitución en el 19 sobre los delitos que ameritan esta prisión puede hasta cierto punto llegar a ser un catálogo un poco corto, puede llegar a quedarse un poco corto, precisamente por el mismo ejemplo que se plantea de que te dan prisión preventiva oficiosa por un delito, pero en medio del procedimiento se descubre que no era ese delito, sino es otro, y como ese delito no merita una prisión preventiva oficiosa, pues te la retiran. Entonces, sí siento que ese catálogo se podía desglosar de una manera un poco más detallada para poder evitar ese cierto tipo de cosas, cierto tipo de lagunas que pueden existir dentro del mismo proceso. Y también el tema de la violación a derechos humanos, porque sí, también puede ser que estés siendo inculpado por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa y ya se te violentó ese derecho. Y como lo mencionaba antes, Walter, existen otros medios que también pues, son medidas cautelares de protección que no necesariamente te resignan a estar encarcelado, por decirlo Claro. así. Muy buena aportación por parte de los cuatro y de los y las cuatro. Lamentablemente ya se nos acabó este programa y muchas gracias a todos los que nos ven desde casa. Esto fue una emisión más de El Derecho a Disentir por Justicia TV. Yo soy Samantha Tafich. Hasta la próxima.